Lunes de la 10ª semana. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien, de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta meditación, este encuentro con la palabra. Hoy de manera muy especial iniciamos uno de esos textos que es emblemáticos para toda la iglesia, lo que llamamos el capítulo 5 hasta el 8, el Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo. Es un texto bello, porque hablamos del Sermón de la Montaña, porque la montaña es el lugar de la espiritualidad, es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar de la meditación, es el lugar de la alianza, es el lugar de las grandes manifestaciones de Dios, es el lugar del encuentro, es el lugar del diálogo, es el lugar donde Dios aclara las intenciones del corazón, es el lugar donde se encuentra el justo y apreciado discernimiento. Y precisamente Jesús no sube solo, sino con sus discípulos. Y al subir con sus discípulos, Él se convierte en el que va a orientar el camino de los discípulos. Es decir, la montaña va a encontrar sentido con Él. Y por eso para nosotros como cristianos es tan importante el ejercicio de la oración, subir a la montaña, porque es encontrarnos con Él. La actitud de los discípulos es bellísima, porque los discípulos se colocan en los pies del Maestro para dejarse formar por el Señor, para dejarse instruir por Él. Cuando Jesús se sienta, los agiógrafos, los exegetas, dicen lo siguiente: cuando Jesús camina, enseña con su vida, pero cuando Jesús se sienta, nos lleva a la intimidad misma de Dios. Luego, este ejercicio de la montaña, esta enseñanza de Jesús a sus discípulos es ir a la intimidad misma de Dios. Y el texto parte de lo que vamos a llamar nosotros las bienaventuranzas, que no es otra cosa sino un camino de perfeccionamiento en la vida espiritual, donde el punto de partida está en la pobreza en el espíritu, los anahuín anahuatos. ¿Qué significa ser pobre en el espíritu? Pobre en el espíritu, dirá San Agustín, haciendo una interpretación de este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dirá que una cosa es inflarse, que es lo que sucede muchas veces con el ego, se infla. El pobre en el espíritu es el que literalmente se logra vaciar de sí mismo, para que en él sobreabunde la gracia. ¿Quién es el pobre? Es aquel que literalmente es capaz de desprenderse incluso hasta de su propia existencia con tal de ganar a Dios. En palabras de San Pablo, ya no existo yo, es Cristo quien vive en mí. A diferencia de la comprensión de pobreza que muchas veces nosotros que pensamos que es miseria, el texto bíblico no está hablando desde esa perspectiva. Aquí está hablando literalmente de despojarse de sí mismo, anonadarse, abajarse para que Dios reine en mi vida, para que Él sea el Señor de mi historia. Ese es el punto de partida. Y en ese orden de ideas, cuando Jesús nos invita a la montaña, cuando Él quiere instruir a sus discípulos, cuando Él quiere formarlos y llevarlos a la intimidad misma de Dios, les está invitando como punto de partida a vaciarse a sí mismos. Hoy yo te voy a invitar para que ese sea el punto de partida en nuestra experiencia espiritual, en este encuentro con el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.